Bueno, buenas noches. La idea de este video es hacer un tutorial de cómo crear una cubierta de doble curvatura, digamos con una forma un poco más orgánica de lo que normalmente se maneja en un proyecto arquitectónico y bueno, pues ver cómo sería este proceso en Revit. Entonces, lo primero que hay que hacer es pues tener un plano de referencia. Para esto pues creamos un muro cualquiera que pues, nos sirva de referencia para el plano de trabajo de la superficie que vamos a crear. Después de esto entonces nos vamos a Massing and Site o masa y emplazamiento y Mass in Place o masa in situ. Entonces le damos OK y seleccionamos el plano de trabajo, que sería pues el que establecimos con el muro que creamos anteriormente. En esto entonces podemos utilizar spline, que es un tipo de línea curva con varios puntos, y empezamos a dibujar pues como queramos hacer nuestra cubierta. Listo, entonces tenemos una primera línea y esta línea podríamos copiarla, creo, un poco más atrás, y entonces podemos modificar los puntos. Los vamos a subir, los podemos mover un poco para generar una forma, digamos, que tenga cierto movimiento. Pues ya cada quien decidirá cómo quiere ver su cubierta, pero pues en este caso lo ajustamos así muy al ojo. Y de pronto generamos una tercera curva que vaya en la mitad y bueno, que sea bastante distinta de las otras. De pronto que baje un poco para que me genere una superficie con bastante movimiento. Esa sería la idea. Entonces, bueno, vamos a mover esta un poco hacia afuera y este punto también. Si yo quiero que la superficie termine, digamos, en un extremo recto, pues tengo que alinear estos tres puntos y este lado sí lo vamos a dejar así. Una vez terminadas las curvas, entonces podemos seleccionarlas y crear una forma sólida que nos genera esto. Y listo. Entonces quedó terminada la masa. Entonces, una vez tenemos la masa creada con la forma que queremos, vamos a utilizar la herramienta de wall o muro, pero por cara, wall by face. Entonces seleccionamos la herramienta y vamos a seleccionar la masa que vamos a utilizar como referencia para hacer dicha cubierta. Pues el elemento que vamos a obtener es un muro, digamos sus propiedades son de muro. Podemos esconder la masa y bueno, tendríamos este muro, entre comillas, porque pues lo vamos a utilizar como cubierta, asociado a la masa. Entonces tiene esta forma. Bueno, ya este muro se puede eliminar, que era nuestra referencia inicial, y podemos ver esto sombreado cómo queda. Entonces tiene esta forma, pero si yo decido hacer algún tipo de modificación a la masa, entonces esa modificación se va a ver reflejada en el modelo una vez yo lo actualice. Entonces yo puedo entrar
a la masa y decidir modificar un perfil, por ejemplo. Entonces le digo acá editar perfil o edit profile y voy a subir este punto hacia acá y este un poco hacia acá. Entonces, como vemos, ya nuestra masa es diferente, se eleva bastante y sería necesario entonces actualizar este elemento para que se vuelva a, pues se actualice, valga la redundancia, con respecto a la masa que modificamos. Y quedaría así. Entonces nuevamente voy a esconder la masa. Y entonces, bueno, ya digamos que tenemos nuestra masa, nuestra cubierta, perdón. Y ahora lo que valdría la pena hacer es generar unos muros que se asocien a esta masa. Entonces ya tenemos, digamos, nuestra cubierta, pero haría falta muros. Bueno, creo que tal vez lo más conveniente sería utilizar la vista 3D y en la vista 3D crear los muros a partir del nivel 1. Entonces voy a crear unos muros con esta forma. Y voy a subir más mi cubierta. Pues para ver cómo asociamos los muros a ella. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestros muros atraviesen la cubierta, porque al no ser un techo como tal, no se puede asociar a ella, cada muro. Entonces lo que tenemos que hacer es atravesarlos y después cortar el muro. Bueno, una vez tenemos creada la cubierta y ubicamos los muros, que son estos, la idea es, digamos que estuvieran abajo, la idea es que atraviesen la superficie de la cubierta con el fin de generar unas líneas de contorno que vamos a utilizar para generar pues nuestra unión entre el muro y la cubierta. Entonces lo que se haría en este caso es seleccionar los muros y se unen a la cubierta misma. Bueno, creo que toca uno por uno. Vamos a generar una unión de la cubierta al muro entonces. Unión, cubierta, muro. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos, digamos, la línea que nos va a servir para cortar el muro o para crear el muro de manera que quede por debajo de la cubierta y no la atraviese. Entonces la forma más sencilla de hacerlo es copiar el muro en el mismo sitio y teniendo los dos muros uno sobre otro, pues puedo modificar el que no tiene el corte todavía. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente crear el contorno de este muro nuevo uniendo las líneas. Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta y es que cuando se genera la línea copiada a partir del muro cortado, esta línea si se modifica el contorno, entonces no nos quedaría exactamente, digamos, pues,
siguiendo el contorno del corte que tenemos ya. Pero lo que podemos hacer es simplemente correr la línea hacia acá. Ahora está dejando mover. Bueno, entonces voy a eliminar esta línea exterior y asocio esta. Listo. Y hacemos lo mismo al otro lado. Aceptar. Y me dice que las líneas no se están intersectando, entonces debo tener una línea que está siguiendo un poco más, sobresaliendo. Ok. Eliminamos el muro que sigue subiendo. Y ya tenemos este muro. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, si yo quisiera crear, puedo dejarlo así. O si quisiera crear un muro cortina, lo puedo hacer a partir de este muro que está acá. Entonces ahí podemos generar nuestro muro cortina, le hacemos unas divisiones, las que queramos. Y ahora creamos todos nuestros perfiles metálicos. Hay una situación que hay que tener en cuenta y es la que sucede aquí. Como no hay suficientes divisiones, no se puede ajustar bien, digamos, la perfilería a las curvas de la cubierta. Entonces, pues hay varias opciones. La primera es hacer más divisiones, pero no siempre es lo mejor. Entonces, la otra opción es quitar los perfiles de la parte superior para que el vidrio se adapte a la superficie de la cubierta. Entonces no es una solución ideal, pero digamos que es la solución que yo he encontrado que funciona en estos casos. Bueno, este sería el tutorial para las cubiertas, digamos, de doble curvatura y los muros asociados a esta. Muchas gracias.